Ingenieros en formación, cordial saludo. Mi nombre es Jaime Rebelo Cardona Aristizábal, docente del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío, y en este video les presento ejemplo del teorema de muestreo desde Simulink. Para este ejercicio en Simulink vamos a usar un tiempo de muestreo de 0.01 segundos, recordando que la frecuencia de muestreo, que es el inverso del tiempo de muestreo, es igual a 100 Hz y que la frecuencia en radianes es 2pi por la frecuencia de muestreo. Vamos entonces a entrar en Simulink y crear un modelo en blanco. En este modelo entonces vamos a tomar una señal sinusoidal de entrada, una señal sinusoidal y la vamos a graficar. Vamos a graficarla usando un scope. Bien, al graficar esta señal, a ver aquí cómo se ve esta señal seno. Aquí vemos entonces la señal seno. Vamos a bajarle un poquito la frecuencia. Esta frecuencia está en radianes. Entonces, por ejemplo, si queremos una frecuencia de 4 ciclos por segundo, vamos a ejecutar allí. Podemos ver entonces la señal. Ya, en este caso, miren que no estamos viendo la señal seno pura. Eso es por la forma en que toma los datos este scope. Entonces vamos a usar un número de datos grande, una frecuencia de muestreo que toma. Vamos a usar un valor muy pequeño del tiempo de muestreo, es decir, una frecuencia de muestreo grande. Ejemplo de este valor, eso para que la señal salga bien definida. Entonces, miremos aquí nuevamente, 4 ciclos por segundo, aquí están los 4 ciclos por segundo, pero no está bien definida la señal seno. Con ese tiempo de muestreo, bien, vamos a ver cómo nos da la señal. Aquí 4 ciclos. Entonces la señal ya se ve un poco más definida. Ya se ve aquí un poco más definida. Eso es por el muestreo que toma esta gráfica. A medida que el tiempo de muestreo va bajando, se va viendo más definida. Ahora el ejercicio que quiero hacer es, teniendo un número bastante amplio de puntos, es utilizar un retenedor de orden cero. Está en los discretos. El retenedor de orden cero es una figura, un bloque que nos permite tomar esta señal en un tiempo de muestreo determinado. Entonces, de acuerdo al ejercicio planteado, voy a colocar 0.01 de tiempo de muestreo y vamos a comparar estas dos señales, sin muestreo y con muestreo. Al ejecutar, vamos aquí a ampliar un poco, o bueno, sabiendo que son 4 vueltas por segundo, voy a dejar esto en un segundo. Ejecutando, tenemos un segundo.
Están las 4 vueltas por segundo. Y vemos que este retenedor de orden 0 mantiene la señal durante un tiempo de muestreo. Voy a ampliar aquí un poco. Mantiene la señal durante un tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo que le dimos pues 0.01. Entonces él toma el dato y mantiene la señal por 0.01. Toma el dato, mantiene la señal, toma el dato, mantiene la señal. Esto, aunque aquí estamos en simulación, esto es lo que sucede en la realidad cuando utilizamos sistemas digitales. No podemos tener los datos continuos, sino que cada cierto tiempo tomamos las señales y ese valor se mantiene hasta la siguiente vez que tomamos la señal. Bien, ahí entonces tenemos 4 ciclos por segundo. ¿Qué pasa si aumentamos la frecuencia? Miren que aquí hay varios datos que damos al tomar la vuelta. Si aumentamos la frecuencia de la señal seno, entonces digamos no es 4, sino 10. Lo que notamos entonces es que el número de muestras va disminuyendo. El número de muestras que tenemos en un solo ciclo va disminuyendo. Si aumentamos más, digamos a 20, lo que observamos que hay 20 ciclos, pero en cada ciclo entonces tenemos un número menor de muestras. Mire un solo ciclo, aquí hay una muestra, 2 muestras, 3 muestras, 4 muestras, 5 muestras, 6 muestras y ya repito, ya solo 6 muestras en este tiempo. Ahora ya que estamos aumentando, ¿qué pasa si llegamos a 25? 25 sería la cuarta parte de esta frecuencia de muestreo. ¿Y qué pasa con 25? Vamos a ampliar acá un poco. Vemos que con 25 entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 muestras aquí en una sola vuelta. El número de datos entonces es mucho menor en cada ciclo a medida que la frecuencia de muestreo va aumentando. ¿Qué pasa ahora si aumentamos más de aquí? Digamos entonces que colocamos 30 Hz. A 30 Hz miren entonces la forma de la señal. Vamos a ver la forma de la señal. Si aumentamos mucho más, digamos que aumentamos a 45 y ahí ya vamos acercándonos a la mitad de los 100 Hz. Miren cómo se ve la señal. La señal amarilla. Voy a ampliar aquí un poquito las líneas, aumentarlas aquí a 2 y aumentar la otra a 2. Aumentar la otra a 2. Miren entonces que tenemos la señal que estoy muestrando. Miren que esta señal entonces aquí pasó ya un ciclo y solo tomamos 1, 2, 3. Aquí pasó otro ciclo y en ese ciclo tomamos 1, 2. Entonces el número de muestras por ciclo es mucho menor. Ahora, mirando esto, podemos ver que esta azul, miren que aparentemente tendría una frecuencia más pequeña. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 aquí como ciclos, parecería. Este tiene 1 arriba, aquí 2 arriba. Sería como 5 ciclos.
que estos dos se repiten otra vez, y eso se repite 5 veces. Entonces sería como tener una señal seno de 5 que envuelve una señal más grande. Entonces vamos a mirar eso. Colocando una señal aquí de 5. Señal voy a ponerla acá. Ejecutamos. Bien, aquí está la señal rojita. La señal voy a agrandarla aquí un poquito. Entonces miren que es como si tuviéramos una señal 5 envolviendo esta señal de alta frecuencia. Voy a sacar aquí las leyendas para inhabilitar esta. Miren, es como si tuviéramos una señal de baja frecuencia envolviendo esta señal de alta frecuencia. ¿Cuál es la diferencia aquí entre las dos señales? Miren que esta señal rápida, estoy tocando en estos puntos, pero a su vez hay cambios rápidos. Toco, cambio rápido, vuelvo y toco la señal, cambio rápido, vuelvo y toco. Con este cambio rápido se puede establecer la señal de más alta frecuencia. ¿Sí? Entonces podemos diferenciar entre esta señal aparentemente de baja frecuencia y esta de alta frecuencia. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos todavía más la frecuencia? Pues voy a colocar aquí una frecuencia de 55. Aquí ya estamos más de la mitad del tiempo de muestreo. Miren, también tenemos aquí la señal de 5 envolviendo. Entonces, ¿qué pasó? Voy a devolverme aquí un momentico. En esta, en la otra. 45. Fíjense bien aquí cuando pongo cómo cambia la señal. Bien, es como si hubiera cambiado de forma. Simplemente si hubiera corrido un poco. Vamos a mirar esto con más detalle. Entonces, colocamos aquí el retenedor y vamos a hacer la comparación entre la señal de 45 y la señal de 55. Entonces vamos a ponerle a este 55, esta es la seno con 55. Utilizando el mismo retenedor de orden 0, como estoy dando copiar y pegar, todos estos retenedores tienen el mismo tiempo. Y lo que voy a hacer es colocar entonces solamente 2 entradas y comparar estas dos señales. La primera con 45 Hz, la segunda con 55 Hz. Miremos entonces aquí a ver cómo nos da esta señal. Voy a activar aquí la amarilla, la azul, la amarilla. Miren que es como si se hubiera corrido la señal. De hecho, vamos aquí a esta de 55, darle una fase de pi, que sería 180 grados. Y ejecutemos nuevamente. Miren, la azul está encima de la amarilla. Es decir, esta señal de 45 no se puede diferenciar de esta señal de 55 con una fase de pi. No los puedo diferenciar ante la misma señal de tiempo de muestreo. Eso es lo que significa el tiempo de muestreo. Si tengo dos señales
de frecuencia diferente, pero no las puedo detectar desde la misma frecuencia de muestreo. Entonces, si cumplimos el teorema de muestreo, tendremos identificadas todas las señales. Esta es 45, este cumpliría el teorema del muestreo que dice que debo tener una frecuencia menor a 50 Hz. ¿Qué pasa si las frecuencias suben de 50 Hz? Entonces se van a parecer como esta a las frecuencias anteriores, por lo que no podría diferenciarlas de las frecuencias que sí cumplen el teorema de muestreo. Ahora, ¿qué pasa si estuviéramos directamente en el límite? Vamos a colocar acá, directamente en el límite que es 50. Vamos a mirar ahí, 50. Voy a quitar esta. Entonces miren, ¿qué pasó en 50? Justo en el límite. Los puntos donde estoy tomando la señal son este, en 0.01, en 0.02. Entonces estoy tomando justamente los puntos en 0. Entonces una frecuencia de 50 Hz tampoco la puedo detectar. Miren que aquí tengo una señal de 50 Hz y justo todas las señales se toman en 0. Pues voy a correrla un poquito. Aquí todas las señales ponen en 0. Voy a darle un corrimiento aquí pequeño. Darle un corrimiento de 1. Y con ese pequeño corrimiento de 1, vamos a ampliar acá entonces. Esa señal, vamos a ampliar acá. Con ese corrimiento de 1, miren que esta señal parece que fuera una señal cuadrada. Aquí sí puedo detectar los 50 Hz, creo que se mantiene como una señal cuadrada de 50 Hz. Entonces, si estamos justo en el límite, la frecuencia se podría detectar solamente si no coincide con los puntos en 0. En principio, entonces, se podría detectar si contamos con la fortuna de que esa frecuencia se corra un poquito del 0. Bien, vamos a devolvernos aquí a la señal de 4 Hz. Con la señal de 4 Hz, que es la señal original. 4 Hz. Voy a compararla con otra señal arriba. Voy a volverme aquí a la señal original de 4 Hz. Señal original de 4 Hz. Esa señal original de 4 Hz, aquí la tengo. Pero, ¿qué pasa si ponemos una señal de 96 Hz? Una señal de 96 Hz al tiempo de muestreo de 0.01, miren que parece la misma de 4 Hz. Tiene el mismo comportamiento, a pesar de que las dos señales son diferentes. Miremos aquí las dos señales originales, la de 4 Hz y la de 96 Hz. Son señales muy diferentes, la de 96 Hz a una frecuencia muy alta, la de 4 Hz una frecuencia más baja, pero la señal es tomada justamente en los puntos donde se cruzan. Al tomarse justamente en los puntos donde se cruzan, entonces al muestrearlas, es decir, aquí en este punto, ambas van a aparecer lo mismo.
tienen la misma señal. El teorema de muestreo nos indica entonces que yo solo puedo medir señales hasta una frecuencia igual a la mitad de esto. Entonces la frecuencia que quiero medir tiene que ser menor a la mitad de esta frecuencia. En este caso, que son 100 Hz, yo solo puedo medir frecuencias de 50 hacia abajo. Si la frecuencia aumenta de 50, se va a aparecer o va a aparecer como si fuera una señal menor, menor de 50. Gracias por consultar este video y feliz aprendizaje.